Bueno. Silencio. Bueno, un poco hablábamos con Adri preparando la presentación, hablar un poco del background real de por qué hicimos este estudio, porque es un poco diferente a lo que estamos viendo hoy y hay un motivo muy importante para nosotros. No vamos a hablar ni de Fernet ni de tarjeta de crédito. Exacto. Tiene re que ver con el bloque lo que vamos a decir ahora. Bueno, en Unilever hay un movimiento de equidad, diversidad e inclusión. Somos unas 25 o 30 personas que nos interesa mucho este tema. Somos personas de distintas jerarquías, hay gente de planta, de ventas, de marketing. Y llegamos ahí porque nos interesan distintos temas, porque somos parte de la comunidad gay, porque hay personas que quieren tener mejor acceso para las personas con discapacidad, porque fueron, no sé, impulsados por un movimiento feminista y quieren hacer algo por la compañía. Y la verdad que todos los años hemos trabajado con distintas agencias, con Provokers, con La Dupla, con un montón de partners y con Adri, tratando de identificar siempre oportunidades para bajar eso también al negocio. Y la verdad que veníamos olfateando, un poco por el contexto mundial y por las cosas que veníamos viendo en Argentina, de que quizá la moda de la diversidad había pasado un poco. Y queríamos ver si eso era real y queríamos darle una cuantificación para trabajar sobre las oportunidades. Entonces, ¿por qué para nosotros era importante tener una mirada grande con muchos casos? Porque en sí la Argentina es bastante diversa, y acá algunos números que no vamos a hablar, pero básicamente si comparamos mercados de otros países con, por ejemplo, cuánto es la comunidad de piel marrón, estamos hablando de Chile y Uruguay juntos. Entonces, hay otras supuestas minorías que en realidad terminan siendo un montón de gente que nosotros quisimos, bueno, primero vayamos a escuchar a estas personas y ver qué tanto valor tiene hoy la inclusividad y la diversidad en Argentina. Y la verdad es que, por un lado, nos sorprendió el número, porque esperábamos que fuera un poco más alto, pero dialoga bastante con lo que pasa a nivel global. El primer dato que nosotros tenemos y que ahora Adri va a explicar en detalle cómo hicimos el cálculo y cuál fue el criterio, es que 4 de cada 10 apoyan la diversidad y la inclusión en el nivel más extremo, que ahora vamos a explicar cuál es. Y lo que sí constatamos es algo que se vio mucho particularmente en Estados Unidos y en Europa en algunos estudios que se están haciendo, es que hay una grieta muy fuerte, primero entre género y luego entre generaciones. Las mujeres suelen apoyar mucho más a la diversidad que los varones, pero particularmente donde hay una oportunidad y donde vemos que hay una distancia fuerte a este tema, es entre los varones jóvenes. Es un fenómeno que se vio en Estados Unidos, por ejemplo, ahora con las elecciones, y que la verdad se constató con mucha fuerza en este estudio para Argentina. Bueno, y sumando un poco a lo que dice Jota, por un lado teníamos la hipótesis esa, está pasando de moda la diversidad en Argentina, y por otro lado dijimos, si está pasando de moda tenemos un problema, y es por ahí el momento, y en línea con otras cosas que estamos haciendo en Simon, con otras cosas que están haciendo en Unilever, con otras cosas que estamos haciendo en Gente de Mente, era necesario sostenerla. Un poco de metodología. Nosotros hicimos esto con, no está la muestra, nosotros hicimos esto, hicimos un cuantitativo, una muestra no probabilística, pero que intentaba hacerlo, se lo digo a los colegas que siempre nos peleamos con lo probabilístico, ¿no? Reclutando a través de publicidad en redes sociales, contestaron cerca de 1.600 personas en Argentina, de 18 a 75 años, todos los niveles socioeconómicos, todas las regiones, todos los géneros, y para el análisis ponderamos por edad, género, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. Y lo que hicimos fue, el cuestionario consistía en una grilla de frases que expresaban o que mostraban expresiones de afinidad o de expresiones de acuerdo con la diversidad o con la inclusividad, y les preguntamos a las personas en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo, en qué medida esta frase te representa o no te representa. Esto era en diferentes dimensiones, que le llamamos las dimensiones de la diversidad: etnicultura, género y sexualidad, lo socioeconómico, las discapacidades y la religión, y lo que encontramos y lo que hicimos fue partir a la población según su nivel de expresión de afinidad con la idea de inclusión y diversidad. Y luego quisimos
a través de la construcción de un índice. Y después de que hicimos esta segmentación en el índice general, vimos también qué pasaba en cada una de las dimensiones en particular. Entonces lo que vemos es que las personas que tienen afinidad con la diversidad, más o menos mantienen la afinidad con la diversidad en todas las dimensiones, menos en etnia y cultura, que en lo étnico y en lo cultural como que baja un poco la afinidad, pero que en las personas que no son afines a la diversidad, que son la mayoría de las personas en Argentina, según el umbral que pusimos, hay amplias diferencias donde lo religioso aparentemente tiene como la mayor cercanía o la mayor afinidad, pero de todas formas estamos que solo 4 de cada 10 personas no afines a la diversidad son afines con la diversidad y la inclusión religiosa, y va cayendo hasta el 11% lo que tiene que ver con etnia y cultura. Por ejemplo, lo que tiene que ver con discapacidades, si miramos la población general, 2 de cada 3 personas expresan afinidad con la idea de con la inclusión en relación a la discapacidad. Esto cae entre hombres, cae entre jóvenes, y entonces nos quedamos que en la población general solo 1 de cada 3 hombres de 18 a 29 años tienen afinidad con la diversidad y la inclusión en términos en la dimensión de discapacidades. Acuérdense de este segmento, los hombres 18-29, porque es un segmento que nos va a acompañar a lo largo de toda la presentación y es un segmento que nos preocupa un poco. Tipos de expresiones o cómo medíamos esta diversidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con quién se tiene que hacer cargo de generar ambientes inclusivos, ambientes accesibles. Y vimos, por ejemplo, de que hay menos acuerdo con que el Estado o los espacios públicos tengan que hacerse cargo, o sea, el Estado no tiene que subsidiar peajes, los lugares de trabajo no tienen que garantizar accesibilidad, pero que si te toca vivir con una persona, si vivís en un edificio y justo tenés una persona que vive en silla de ruedas, hay que hacer una vaquita entre todos los vecinos para pagarle la rampa. Entonces, en lo privado sí, en lo público no, y es un tema preocupante. También vimos y nos interesaba ver un poco la perspectiva de qué pasa con las religiones, que es algo que a veces no consideramos en los estudios. Y acá otra vez nos volvió a llamar la atención la baja afinidad respecto al total de la población que tienen los jóvenes, como que identificamos un problema interesante a medir ahí, y también entre los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Y por qué? Para poner un ejemplo de qué hablamos, qué tipo de preguntas les hacíamos y algunas cosas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, 1 de cada 5 considera mejor no hacer negocios con personas de otras religiones. Eso es declarativo, lo decían las personas en la encuesta que le hicimos. O un dato que también nos llamó mucho la atención, 1 de cada 6 considera que el holocausto es una mentira o una exageración. Esos fueron algunos de los datos que nos llamaron la atención, sí, y que habla un poco de cómo estamos observando, o cómo algunas personas están observando la realidad hoy en día. A mí ese dato también me atragantó, porque la vi acá a Mariela toser, y es un dato que lamentablemente nos encontramos y que estamos en una realidad, digamos, en el contexto argentino y con ciertas presencias de ciertas minorías religiosas en círculos gubernamentales, estos datos se convierten en problemáticos. Cuando vamos a la pobreza, y bueno, ni que hablar, hoy estuvimos escuchando a nivel socioeconómico y demás, es una dimensión con la cual a priori se expresa un alto grado de afinidad. 2 de cada 3 personas expresan una afinidad con la diversidad en términos de nivel socioeconómico en un país donde la mitad de la población, más o menos, dependiendo de cómo se lo mire, pero más o menos la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Lo que nos llamó la atención es que solo 1 de cada 5 personas en la muestra se identifican como personas de bajos recursos, y nosotros sabemos que hay un tema muestral, esto lo sabemos hace 15 años, que las muestras online están sobre representadas los niveles socioeconómicos altos, pero también sabemos por este estudio y por otros estudios de que hay un tema de autopercepción. Las personas de niveles socioeconómicos bajos o las personas de bajos recursos tienden a no identificarse. Es una dimensión, la afinidad con la diversidad en lo socioeconómico correlaciona con la edad. A mayor edad, mayor afinidad. Nuevamente entre los hombres cae, entonces cae entre los jóvenes, cae entre los hombres, cae entre los jóvenes, cae entre los hombres. Son datos preocupantes. Entre las cosas que decíamos, pusimos frases, la idea era frases que pinchasen a las personas, y lo que encontramos es que la mitad de las personas en Argentina opina que las personas de bajos recursos les importan más las cosas materiales como celulares, zapatillas y demás, que las cosas que tienen
valor real como el arte, la cultura y no sé qué otras cosas, y que las personas de niveles socioeconómicos altos no solamente se visten mejor, sino que se ven bien. Yo no sé ustedes, a mí en la universidad me tocó leer a un tipo que se llamaba Foucault, que hoy estaría diciendo, yo te avisé, vos no me escuchaste. En términos positivos, la mitad o más de la mitad, 4 de cada 5, no, casi todos, 4 de cada 5 dice yo no me sentiría incómodo en un bar en el cual hubiese personas de otros estratos socioeconómicos. La realidad es que uno cuando va a un bar nunca se encuentra con personas de otros estratos socioeconómicos. Bueno, y esta probablemente es la dimensión donde presumíamos que iba a haber un poco más de grieta y se confirmó. El primer lugar es que cuando hablamos de diversidad de género y orientación sexual, la afinidad es muy baja, es una de las afinidades más bajas que encontramos en el estudio, y es donde se encuentra la mayor grieta entre las mujeres y los varones en particular, pero sobre todo los varones jóvenes. Es una dimensión muy poco apoyada por ese segmento, entonces cuando estemos hablando de estas temáticas y para nosotros que trabajamos con marcas que dialogan con ellos, nos llamó mucho la atención, ese número fue muy bajo, y para poner algunos ejemplos, obviamente hay algunas cuestiones de política pública que no tienen apoyo y que en realidad tienen que ver con algunas cuestiones de ministerios y eso que fueron cerrados y que los varones en particular dan mucho soporte. Pero para poner algún dato, 1 de cada 3 de las personas encuestadas considera que una persona LGBT no debería ejercer la docencia. O 1 de cada 5 personas encuestadas se sentiría incómodo al ser atendido por una persona trans en un hospital público. Esta es una de las dimensiones con más grieta y donde los varones realmente sienten un rechazo muy fuerte. Con más grieta y más preocupante, o sea, que a la mitad de la población argentina le incomode ver a personas no hetero besándose en público. Estamos en un problema. La cosa sigue también porque cuando vemos el tema de cómo se implementan las políticas de inclusión y diversidad, vemos que en total población 3 de cada 4 personas considera que los cupos laborales no son justos, o sea, no tendrían que existir cupos laborales, que son la base de las políticas correctivas, y la mitad considera de que es derecho de un empleador no contratar a una persona por ser diferente. No sé si a ustedes les está generando como algo, una sensación de incomodidad todo esto que estamos viendo. A nosotros sí. Sí, y respecto a una sociedad tan diversa como hablábamos al principio, que tiene mucha inmigración, también es la dimensión étnica y cultural tiene una afinidad mucho más baja entre hombres. Otra vez acá encontramos una oportunidad para comunicar, porque la verdad, a ver, el punto es que más allá de que nos enoje o no la data, es qué hacemos con esto, que es un poco lo que venimos a contar después. Y algunas de las cosas que sabemos que es un rechazo bastante masivo en la sociedad es el tema del acceso gratuito a servicios públicos y el tema de no tener políticas públicas hacia los pueblos originarios. Esta es una de las dimensiones que por ahí se cruza mucho con la política pública también. Y después, en términos generales, fíjense que 1 de cada 3 personas, cuando hablamos de inclusión y diversidad en general, más allá de pensar si las personas de otras religiones o otras culturas son abiertas o cerradas, uno de los datos que más nos preocupó es que 1 de cada 4 personas está de acuerdo con la frase de que los argentinos y las argentinas somos un poco racistas. Uno diría, están reflejando la realidad. El problema es que la frase esta está incompleta. La frase completa era, los argentinos y argentinas somos un poco racistas y eso no está tan mal, y 1 de cada 4 personas está de acuerdo con esta frase. Y ahora viene la parte corporativa. Porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos como marcas? Tratemos de identificar cómo hablamos, porque obviamente en este debate actual sobre lo woke, lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, en fin, nosotros hacemos campañas y queremos ver qué pasa con esto. Primer punto, las personas que declaran estar más dispuestas a comprar o menos dispuestas a comprar cuando una marca tiene una perspectiva inclusiva, terminan neteándose. Es decir, hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no, y eso se termina neteando. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las más aceptadas? ¿Cuáles son las cuestiones que los consumidores están valorando? Por supuesto, cuanto no me mostrás estándares de belleza, ok, hay de acuerdo con eso y se valora. Cuando se muestran a hombres realizando tareas de limpieza, que es algo que sucede en la regularidad, también se valora. Cuando se incluye a personas con distintos cuerpos o distintos tonos de piel, también se valora. Pero hay algunas cosas
que no tienen tanta incidencia y que generan mayor grieta respecto a la aceptación a la hora de comprar. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿tiene cupos de género? Bueno, la verdad es que hay un 29% que está dispuesto a comprar más, pero un 19% que dice que compraría menos si se comunica o si una marca habla sobre ese tema. Y el que genera uno de los mayores rechazos es muestra en sus publicidades parejas LGBT besándose o con muestras de afecto. Hay un 30% de los consumidores que dicen que dejarían de comprar una marca que muestra eso, pero ese 30% son sobre todo varones jóvenes. O sea, si yo le sacara los varones jóvenes a este estudio, los resultados serían totalmente distintos. Fíjense incluso que en lo religioso, si bien hay un alto nivel de neutralidad, cuando neteamos, si una empresa, si los directivos o los dueños de una empresa muestran públicamente pertenecer a una minoría religiosa, pensemos por ejemplo en una personalidad como Epstein, el neto en intención de compra cae en un 6%. Y bueno, sí, un dato como para tener un poco más de perspectiva de futuro es que 6 de cada 10 opina que las marcas tienen responsabilidad y deben actuar incluso si molesta a algunos. O sea que, a ver, el punto que nos llevamos, reitero, este estudio fue hecho para tratar de ayudar a las marcas a entender lo que está pasando y a no enojarse con la data. Simplemente lo que queremos es diagnosticar y entender un poco más los porqués. Algunas hipótesis tenemos y lo que se viene es seguir profundizando para que cada vez sean más personas los que aceptan la diversidad versus los que no aceptan. Así que nada, muchas gracias por el espacio.